14 generaciones es el tema que hoy vamos a estar viendo con la ayuda del Señor y poder entender cuán necesario es quitar ciertos patrones cíclicos crónicos que a lo mejor podamos tener, porque estos espíritus nos persiguen. Entonces, muy importante, interesante que tenemos que quitar ciertas áreas de un pasado que han venido contaminando, que han venido a estar en una persona, que no pueden crecer, no pueden avanzar, y es producto de lo mismo, porque el enemigo siempre va a querer contaminar, va a querer siempre dañar la obra del Señor, y entonces es muy necesario prepararnos y equiparnos para ir viendo su reino, su gobierno. Hoy, cuando hablamos sobre 14 generaciones, vamos a ir colocando, estas son las imágenes que vamos a ir entendiendo más el mundo espiritual. Esto tiene que ver entonces con la epigenética, que se llama, o el árbol genealógico. Recuerde que cuando hablamos de 14 generaciones, todos componemos el núcleo familiar a través de dos padres. De dos padres vendrían desciendo entonces 4 abuelos. De los 4 abuelos salen 8 bisabuelos, luego 16 tatarabuelos, 32 trastarabuelos, 64 pentabuelos, y al culminar vienen de las 14 generaciones a ser 16.384 ancestros. Esto es lo que se compone 14 generaciones. Entonces, si vemos nosotros a lo mucho que conocemos a los padres, o algunos conocieron quizás a los abuelos, a lo mucho al abuelo, es difícil que personas puedan conocer a tatarabuelo, bisabuelo, porque son generaciones ya muy pasadas de mucho tiempo. Pero si lo importante, entendiendo de que todos los ancestros de este árbol genealógico nos ayudan mucho a entender que hay patrones que se tienen que romper, que se tienen que anular. La base está en Mateo 1, verso 17, pero Mateo 1:1, en la versión LBA, también comienza diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo. Mantengan esto, la genealogía, cuando dice genealogía, significa los ancestros, significa la descendencia, la genética, lo ADN, o lo que hemos hablado, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Aunque Jesús no tuvo una sangre de un padre o madre, pero pasa a ser descendiente igual de una genética de donde él nació. Y comienza, de manera que estas son las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces aquí podemos ver claramente que ya Cristo comienza a hablar sobre una genética. Si el Señor, a través de la palabra de Mateo, nos enseña a través de las genéticas que vienen de un pasado, nos está diciendo que hay un patrón cíclico que se tiene que romper o que se tiene que anular para que así el enemigo no pueda tomar control. Y todo comienza con Abraham. Recuerde que comienza con Abraham, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación, de la deportación hasta Cristo. Pero comienza con Abraham. Si comienza con Abraham, también Abraham tenía que romper un patrón genealógico de un ADN de contaminación. Abraham fue hijo de Terah o Taré. Esa es la genealogía judía también de Noé. Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, o sea, el padre de Abraham fue Taré. Y luego Nacor engendró a Harán, y Harán engendró a Lot. Y ahí lo que continuamos en la cadena. Esto es muy importante porque el Taré, el padre de Abraham, del hebreo y griego, es una estación de demora. Eso significa que no hay un avance, una estación que entró ahí la descendencia, pero se quedó ahí pegado sin avance. Y Taré también en francés significa algo que está dañado. Estas son las genealogías entonces desde Abraham. Abraham es la cuarta generación, que es el padre exaltado. Pero su padre de la tercera generación es una estación de demora. Esto significa que cuando David venía de una estación de demora no iba a haber ningún avance.
Abraham. Entonces Abraham no iba a ver ningún avance. Como no iba a haber ningún avance menos los demás, de Abraham hasta David, de David hasta Jesucristo, no iba a haber ningún avance porque eran estaciones de demora. O sea, quedaban como pegadas las estaciones en lo que estaban contaminados en lo que tenían. Vemos entonces que Dios tiene que cambiar la genética de Abraham. Dios tiene que quitar esa contaminación de lo que es Abraham. En Génesis 12 dice que era Abraham de la genética de los caldeos. Esa era la genética de Abraham. Aquí todavía no era la promesa de Abraham, porque estamos recién comenzando, donde el Señor quiere bendecir a Abraham, pero le dice, tu generación es contaminada. Tú vienes de genética de ancestros contaminados. Tus genes son de los caldeos, Ur de los caldeos. Entonces, en el capítulo 12, Abraham su genética es caldeo. Pero luego, como va avanzando y Dios va limpiando su genética, en el capítulo 14, dice que luego vino a ser de la genética del hebreo, o hebrí o el heber, uno más allá del que viene del otro lado. Entonces su generación pasa a ser de una generación de idolatría, pasa a ser la generación de el hebreo. Después recibí pan y vino de Melquisedec, Génesis 14, 18. Y cambia su genética. Después que recibe entonces la bendición del pan y el vino, por eso que es muy importante que lo vamos a estudiar también, si alcanzamos a ver esto, si lo tenemos dentro en la pantalla, pero hemos hablado también lo que produce la Santa Cena. Por eso que la Santa Cena es muy importante que nosotros hagamos Santa Cena. El pueblo tiene que hacer Santa Cena. Nosotros podemos hacer Santa Cena personal, solos, Santa Cena con familia, con hijos, Santa Cena como iglesia, Santa Cena como familia. No hay un requisito. Los que han colocado requisitos que tienen que hacerse una iglesia, tienen que ser un pastor, es un gobierno humano. No hay ningún antecedente de cómo se tenga que hacer. Solo se dice que se tiene que hacer. Y la Escritura dice, ¿cuántas veces? Cuántas veces sea necesario. Entonces, ¿por qué mucha gente entonces cuando hablamos de la Santa Cena impide que crezcan, que hagan Santa Cena? Y ahí viene la doctrina humana. Porque la Santa Cena se habla también de que si no estás casado no puedes cenar, si estás en pecado no puedes cenar, un montón de cláusulas. O si no estás bautizado no puedes cenar, si no te congregas no puedes cenar. Un montón de requisitos, pero ninguno es bíblico. Se confunden con el tema del cenar indignamente, que eso también lo hemos enseñado, por qué realmente es cenar indignamente, pero no es porque había pecado, o porque había algo malo, o porque no te había bautizado, o porque no había hecho algo de algún ritual, sino es por algo de el desorden que hubo en la iglesia. Pero avancemos un poco para ir creyendo, avanzando en el tema que hoy estamos dando a conocer. Cuando hablamos entonces en Génesis 12:1, aquí viene lo que Dios le habla a Abraham y lo que Dios nos dice a nosotros. El Señor le dijo a Abraham, vete de la tierra entre tus parientes. La Valera dice de tu parentela. Y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Toda la bendición entonces comienza donde Dios le dice a Abraham que salga de la casa de su padre y su pariente. Ahora, esto no quiere decir que tú tengas que salir de tus padres. No confundamos los términos porque a veces los colocamos tan literal. Leemos algo, lo tomamos literal, que tenemos que huir, tenemos que salir de los padres porque Abraham lo hizo. No es tan literal. Lo que está diciendo Abraham es, quita tu descendencia de tus padres. ¿Por qué? Vimos anteriormente que Abraham era de Ur de los Caldeos, era esotérico, paganismo, adoraban a dioses paganos, entonces eran esotéricos, creían en todo eso. Entonces Dios le dice que salga de su descendencia, eso es lo que quiere decirle, pero no tanto de que vete y haz tienda en otro lugar, eso fue parte pero el punto es, no el que salga de la casa de su padre, hablo de nosotros, sino de que la bendición se va a mostrar cuando nosotros cortemos el cordón umbilical de genéticas del pasado. Mientras no cortemos genética del cordón umbilical de un pasado, vamos a seguir marcados por el pecado. Y no solamente por el pecado, sino vamos a quedar
nosotros como un vínculo, que vínculo es la palabra masoré, que significa encarcelado, cárcel, ligar, preso, cautivo. Y muchos pueden estar hoy ministrando, pero tienen la herida de un pasado. A lo mejor los hijos, las hijas, tienen un antecedente de nosotros, o de los abuelos, o de los bisabuelos. Entonces, eso es lo que tenemos que cortar. Por eso que es muy importante que entendamos todo lo que hoy vamos a dar a conocer. Si hay preguntas, las coloquen ahí en el chat y vamos respondiendo rápidamente, y a la vez también no quedarnos con dudas relacionadas a este tema, porque es muy importante que tenemos que cortar el patrón cíclico. Entonces Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos. Lo que está diciendo el Señor es: quita sus genes, que Él quitará sus genes, su contaminación. Ur de los caldeos, la tierra de los dioses paganos y esotéricos. Entonces, lo que Dios quiere decir: Abraham, yo te quiero bendecir, pero tú tienes una genética, tú tienes un ADN de tu padre y de tu abuelo y tu bisabuelo, que son esotéricos, tienen Ur de los caldeos, son paganos, tienen dioses paganos, esotéricos. Entonces yo no puedo bendecirte de esa manera. Y ahí donde Dios le dice: sal de la tierra. Pero ese sal de esa tierra significa corta el cordón umbilical. Corta el cordón umbilical de tus padres, de tu abuelo, de tu antepasado, para yo poder bendecirte. Y aquí comienza entonces, donde en Génesis 11:28 dice que murió Harán antes del padre Taré en la tierra de su naturaleza, Ur de los caldeos, los abuelos. Génesis 14:13, y vino a los que escaparon, y uno de ellos, en una batalla, y uno de ellos vino y se hizo saber a Abraham el hebreo. Miren qué interesante, porque aquí ya no habla Abraham el caldeo, ya no dice Abraham el caldeo de la tierra de Ur, sino que dice Abraham el hebreo, porque ya le está Dios cambiando su genética, y ahora es reconocido Abraham como el hebreo, y de aquí nace entonces una genealogía del padre de la fe. De aquí conocemos entonces en que toda la genealogía de Abraham de bendición se produce a través de que él cortó un cordón. Esto significa que si nosotros quitamos algo de un pasado, de nuestra naturaleza o de algo contaminado, toda nuestra descendencia van a pasar a ser de bendición. Qué interesante esto. Ya no es Abraham el caldeo, sino es Abraham el hebreo. Y de aquí donde nacen el pueblo de Israel, de aquí donde nacen los judíos, de la bendición original. Ahora Génesis 17:5 dice que hace con Dios un pacto, hace un pacto con Dios y le cambia su genética. ¿Cuándo? Cuando viene ahí la genética de los israelitas. De ahí entonces la genética de los judíos proviene de Abraham. Por eso es que los judíos tienen a Abraham como el padre. Y si el padre, están los hijos, Israel, los judíos, los israelitas, la descendencia, pero todo proviene de un padre. Por eso le llaman el padre de la fe, porque de ahí nace todo. Esto es muy interesante, porque si nosotros quitamos, y cuando hablo de padre, madre, no hablamos solamente de algo o de un patriarcado que es importante dentro del reino, pero como mujer también pues, tenemos de ser rey y sacerdote. Entonces, si nosotros quitamos el antecedente de nuestros padres, la bendición comienza sobre ti, tu casa, tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos. Y comenzó con el pan y el vino. Mire qué importante, por eso que le hablaba anteriormente, haga Santa Cena. Haga que el pueblo haga Santa Cena, o en familia, o con sus hijos. Génesis 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó el pan y el vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Eso fueron lo que Abraham le da entonces, o recibe lo que le dan de Melquisedec. Melquisedec le da esta bendición con el pan y el vino. Y miren qué interesante, si está el pan y el vino, es la Santa Cena. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que es muy importante que puedan ustedes cenar. No es necesario estar en una iglesia, no es necesario ir, que te lo haga un pastor. Usted puede hacerlo, cenar en familia, cenar usted mismo, porque ¿qué es la Santa Cena?
recordar la muerte y pasión de Jesucristo. Solamente eso, recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero muchas iglesias les colocan rituales, les colocan ceremonias o le colocan algo que no tienen que cenar por esto, otro, que no pueden cenar porque no se ha bautizado, y nada de eso bíblico. Y eso lo hemos hablado bastante. Pero es importante también aclararlo, que lo importante es cenar con el Señor. ¿Qué pasa entonces? La Santa Cena nos cambia nuestra genética de un pasado. Recuerden el libro de Lucas 22:19, donde dice Lucas: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí podemos entonces entender que Lucas, recuerde que Lucas era el médico, y lo mencionó también Pablo. Pablo lo mencionó también: haced esto en memoria de mí, fueron las palabras de Lucas. Entonces, Lucas, que era como su oficio médico, él dijo: haced esto en memoria. Él ocupa la palabra memoria como una palabra médica, que hasta el día de hoy los médicos utilizan esta palabra anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Un historial, es una memoria, es un registro, es un historial que nosotros tenemos de un antecedente, y cuando vamos al médico, ese médico tiene el antecedente de nosotros. Esto sucede también cuando nosotros vamos al médico por alguna enfermedad y el médico te pregunta: ¿en tu familia hay alguien que ha pasado lo mismo? ¿En tu padre, tu hermano, ha tenido el mismo problema, la misma enfermedad? ¿Por qué ellos hacen eso, esa pregunta? Esa es la palabra anamnesis. Anamnesis tiene que ver con una recolección de un historial de un pasado. Entonces, cuando la palabra del Señor, Melquisedec, porque Melquisedec representa a Cristo, y el rey de Salem, Melquisedec, le da la Santa Cena, le está diciendo: ahora cuando tú cenes, Abraham, todo el antecedente de tu tierra de Ur de los Caldeos, de tierra esotérico, van a ser limpios por la Santa Cena. Y ahí pasa, entonces le cambia la genética. Lo que menciona Génesis 14:18, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso que nosotros, esto es importante también entender, que nosotros venimos de la orden sacerdotal de Melquisedec. No venimos de la orden sacerdotal arónica o de Aarón, porque falló. Tampoco venimos de la orden sacerdotal de Leví, porque también fallaron. Pero la orden de Melquisedec, rey de Salem, no falló. Por eso es que Cristo, la orden sacerdotal de Cristo viene de Melquisedec, no de Abraham, no de Leví, porque fallaron. Cosas muy interesantes que así podemos entender cuán amor Dios tiene para con nosotros, donde nos bendice de esta manera poderosa. Entonces, en Lucas 22:19 dice que tomó el pan y dando gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Ahí está la palabra entonces de lo que es memoria. Haced esto en memoria. Memoria significa la palabra anamnesis, un historial clínico de un pasado. La Santa Cena entonces nos limpia nuestro ADN. Qué hermoso es esto. Por eso que a veces yo no entiendo cómo la gente no las dejan cenar por ideologías humanas que no tienen base, que no tienen fundamento, o porque no está casado, o porque no se ha bautizado. Eso no tiene nada que ver con la Santa Cena. Son doctrinas humanas, y yo diría hasta satánicas. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que la iglesia cene. Están dejando que la iglesia no cene y que su genética les limpie su ADN. Entonces, a veces no entendemos todo eso, pero que son los pensamientos humanos de la gente. Entonces, todo lo que tiene que ver con Santa Cena nos limpian nuestra genética, donde podemos ser bendecidos. Aquí vemos la genética de las diferentes personas, hasta la última 12, Jacob, que engendra a José, el marido de María. Toda una genética, pero vemos entonces aquí toda la tercera y 14 de la tercera y cuarta generación. En esta tercera generación de 14 generaciones también vemos a cada uno de Genoquía engendró a Salatiel engendró a Zorobabel, y en la última, en la 12 vemos que Jacob
Jacob el patriarca Jacob engendró a José. Jacob entonces engendró a José, que José era el marido de María o de Miriam, entre comillas, el padre de Jesús, pero no era padre biológico. Por eso que vemos en el número 13 que esa genética está en blanco, no aparece y nada. ¿Por qué? Porque Jesús no es hijo biológico de José y de María. Y luego en la 14 ahí comienza Cristo, porque es llamado Jesús el Cristo, que es diferente a Jesucristo, ese es otro tema. Entonces vemos que en la 14, y mire qué interesante, cómo el Señor, y recuerde que las 14 generaciones salen en Mateo 1:17, las 14 generaciones, pero ya los tenemos aquí en la genética de la descendencia de los patriarcas. Y el número 13, que no aparece nada, interesante que el número 13 es en el número de las tinieblas, significa rebeldía. Por eso que hay 14 espíritus, de un pecado hay 13 espíritus. Rebeldía, 13. Y 14 es donde el Señor nos limpia. El número 13 significa rebelión. El número 13 significa que de una enfermedad hay 13 espíritus. De una enfermedad hay 13 enfermedades más. De un pecado hay 13 pecados más. Todo el número 13. Recuerde que el número 13 es rebelión. Por eso que Jesús viene en la número 14, nos limpia esa rebelión. Colosenses 1:20 también nos habla que lo que se reveló en el cielo, Él vino a reconciliar todas las cosas de las que están en la tierra, las que están en el cielo. ¿Por qué? Porque hubieron rebeliones. Y vemos entonces 14 por 14 por 13, que nos da un total de 41 generaciones. ¿Por qué número 13? Porque recuerde que Jesús no es hijo biológico de José y María, por eso que quedaría en número 13. Y veamos la suma total de la genética. Ahora ya esas genéticas, recuerde que 14 generaciones se componen de 16.384 ancestros. Tenemos que sumar 16.384 más 16.384 más 16.383. Recuerde por qué 83, porque Jesús no es hijo biológico de José y María. Y en el número 3 aparece en blanco. Entonces sería 83. La suma vendría siendo 49.151 ancestros. Son bastantes descendencias. O sea, lo mucho conocemos al abuelo, los que conocemos al abuelo, pero no conocimos al tatarabuelo, al tatarabuelo, al abuelo. No los conocimos porque ya fallecieron. Pero el hecho que hayan fallecido no significa que pueda haber genética de contaminación. Por eso es que de estas 49.151 ancestros, no sabemos si alguien hizo pecados graves. Pueden haber hecho una violación, satanismo, pueden haber hecho asesinatos, haber entrado en brujería, en hechicería. No lo sabemos eso. Por eso que siempre, cada cierto tiempo, nosotros tenemos que cortar este patrón cíclico crónico de un pasado. Lo que fue la madre, lo hizo después en la hija. Y lo que era la hija, lo hizo la hija de la hija. Ese es el patrón que a veces se sigue repitiendo. Ejemplo, cuando un abuelo no dio amor, el hijo después se cría con lo mismo. Y el hijo que no le dio un amor, cuando él tiene hijo, también no va a dar amor al hijo. Y de los hijos van a ser los nietos, bisnietos y tataranietos y todo lo que es la cadena. Entonces, cuando no hay algo realmente claro, viene esta descendencia de pecados. Recuerda entonces que todo lo que vimos anteriormente de estas 14 generaciones, Jesús rompe este patrón cíclico de pecados generacionales. Rompe esta cadena de obras pecaminosas de un pecado que viene de antecedentes de mucho tiempo. Ahora, más de alguno podrá decir, pero Jesús llevó en la cruz todos los pecados, toda la maldición. Claro, lo llevó Él, pero eso no tiene nada que ver con las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare cosechará. Si no, ese texto no tendría que estar en la Biblia. Tendríamos entonces que sacar todo lo que el hombre sembrare, tendríamos que sacarlo. Tendríamos que quitar esos textos, la paga del pecado es muerte, no tendrían que estar, porque si el hombre peca, va a haber consecuencias. Y la cruz no tiene nada que ver con lo que yo haga ahora.
Y vámonos a otro texto en el Nuevo Testamento también. Porque en el Nuevo Testamento, recuerde cuando Jesús iba a sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento, y se acercan los discípulos. Ya ellos tenían conocimiento de esto. Y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? Él o sus padres. Se fija cómo los discípulos ya manejaban de las maldiciones generacionales que venían, y lo estamos hablando en el tiempo de Jesús, porque más de alguno puede decir, no, si Jesús llevó todo, claro, lo llevó todo, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Cortar las maldiciones. La paga del pecado es muerte. Eso significa que hay un pecado de maldición. Y otro texto, Hebreos 12:4, los pecados de sangre. ¿Qué es sangre? ADN, genealogía, ancestral, todo es sangre. Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro, de que hay maldiciones que sí pueden perseguir a la iglesia si aparte uno no corta o no cierra estos patrones cíclicos que vienen de un pasado. Se tienen que cortar. Y esto lo vemos muy en la iglesia, porque la gente que no cree en las maldiciones generales, veamos cómo está en su familia. Tiene el mismo problema que tenía su padre. Y el padre tiene el mismo problema que tenía su abuelo. Y los que enseñan que no existen las generaciones de maldiciones, vean cómo están sus hijos. Con los mismos pecados de los padres, con los mismos pecados del abuelo, con los mismos pecados de los antepasados. ¿Qué es eso? Genes, genética, ADN. Y por al decir algo fácil, porque hay también pecados, otros vicios, otros tienen pecado de lo que hicieron los padres. Por ejemplo, si la madre hizo brujería, la hija hizo brujería porque ya fue pactada, y la hija de la madre produjo también ataques de brujería, porque se va repitiendo todo este patrón cíclico. Entonces esto no es solamente llegar a Cristo y Dios lo hizo todo y ya no tengo nada que hacer y gloria a Dios y aleluya, tengo la salvación. No, por eso que la Escritura dice, no descuidéis esta salvación tan grande. Si Cristo llevó toda maldición, entonces no tendríamos que hacer nada. Pero Jesús lo dijo claramente, no descuidéis. Eso significa que la salvación sí se puede perder. Así que esto es muy interesante para que no se confundan y por enseñanzas sin base, sin fundamento, enseñanzas que se están dando en congregación y se enseñan que ya no hay nada más que hacer, que el Señor llevó la maldición y yo tengo que seguir adelante, no tengo nada más que hacer. No es así. Hay un pecado que nos puede perseguir si no rompemos el patrón cíclico. Esto es ADN, esto es genética. Y toda la genética de contaminación que no se rompan, el enemigo la va a tomar como un antecedente y va a producir un pecado cíclico y crónico. Aquí donde habla Job 8:8 también, donde dice, pregunta a las generaciones pasadas. A otra Valera dice del 89, indaga, por favor, de las generaciones pasadas. O sea, pregunta, averigua. Ausejo, pregunta a la generación pasada. BLS, pregunta a nuestros abuelos. Interroga a las generaciones pasadas. Lo que está diciendo Job 8:8, Job está diciendo, averigua sobre tus padres, indaga sobre tus abuelos, pregunta cómo fueron ellos, porque si no cortas eso, vas a hacer tú lo mismo de la genética que vienen de los abuelos y toda la cadena que hemos estado hablando. Y estamos hablando de Job, el libro más antiguo. Qué importante entonces entender esto, porque todo es una genética. Recuerde que cómo se transmiten la genética y las emociones a través del cordón umbilical. La genética se transmiten a través del cordón umbilical. El cordón umbilical no solamente sirve para dar el alimento, también transmite las emociones. Las emociones, ejemplo, hay muchos hijos que nacen producto de que son rebeldes porque la madre no le dio amor. O el padre no quería tener ese hijo. Y cuando el padre no quiere tener ese hijo, el bebé lo sabe. Aún antes que nace, el bebé lo sabe, ya le creó un trauma. O la madre no quería tener el bebé. O el padre o la madre dijeron, yo quería tener una hijita y salió un hijo. O el otro, yo quería tener un hijo y salió una hija. Eso lo sabe el bebé. Eso marca mucho la genética de los bebés, porque no solamente el hecho de decirlo, sino que transmite la emoción dañada. Si el padre golpeaba a la madre en el embarazo, el bebé va a salir con un trauma.
El bebé sí o sí, esto está comprobado. No estamos hablando de algo que no se sepa, estamos hablando de algo real. Por eso es que siempre los que están embarazadas, es importante decirle, darle amor, hablarle al vientre, producirle cariño, producirle amor, para que así el bebé no salga con una herida, con un trauma. Recuerde que todo lo que es genética se transmite por el cordón umbilical. Y las emociones se transmiten también por el cordón umbilical. No solamente se transmite el alimento. Esto es muy importante entonces entender de que tenemos que quitar ese patrón cíclico de un pasado. Porque tú eres lo que tu madre es. Y tu madre es lo que su madre de ella fue o tu abuela. Y ese es el patrón cíclico que tenemos que ir cortando. Para que así no quitemos las contaminaciones de un pecado. Por eso que Jesús no tuvo cordón umbilical. Ahí se la ve. Recuerde que la escritura dice que Jesús no hubo pecado en ninguna manera. Por eso que en ninguna manera hubo pecado. Por eso que María fue el vientre nada más, porque no podía venir Jesús en un animal. Tenía que venir en un ser humano, como es la ley. Entonces, el Espíritu Santo fue el que produjo en el vientre de María a Jesús, pero no necesitó cordón umbilical, porque al tener Jesús cordón umbilical estaría conectado con María. Y recuerde que María venía de antecedente de Jacob y viene de las genéticas de los que están aquí. Toda la genética entonces de los que estamos aquí viendo estarían en Jesús si Jesús tuviera cordón umbilical. Por eso el número 13 no hay descendencia, porque Jesús no hubo pecado en él. No hubo pecado en él, ni en genética, ni en cordón umbilical. Esto es muy interesante y un tema muy importante porque aquí hay mucho que poder entender y que saber cuán necesario entonces es creer a Dios y saber cuán importante es confiar de que sí tenemos que romper patrones cíclicos de un pasado. Esos patrones cíclicos, mientras no los cortemos, van a haber antecedentes en secuelas en los hijos, en los nietos, bisnietos, tataranietos. Y hemos hablado bastante de estos temas porque nos ayuda mucho a entender de que gran parte de las personas vienen producto de los antecedentes de un pasado. Recuerde de que hay enfermedades también. Ahora, ¿cómo sabemos que es un patrón cíclico crónico? Cuando algo se repite. Cuando algo se repite es un patrón cíclico de maldición. Cuando algo se repite en el hijo, lo que tú eras es un patrón cíclico de maldición. Ahora, si tu patrón de cíclico fue de bendición, tu hijo va a ser de bendición. Ejemplo, si hay enfermedades que el hijo tiene una enfermedad de muerte, cualquier enfermedad. A lo mejor la madre tuvo esa misma enfermedad. A lo mejor el abuelo tuvo la misma enfermedad. Eso no es normal. Eso no es solamente algo de, eso es hereditario. Eso es maldición. Y no solamente eso, sino también comportamientos. También son maldición, porque aquí no solamente vamos a ver pecado o vamos a ver maldiciones, sino también comportamientos. Ejemplo, el abuelo no dio amor a su hijo. El hijo del abuelo no dio amor. Después tuvo un hijo, no dio amor. El hijo del hijo no dio amor. Y se repite la cadena cíclica crónica. Eso son maldiciones. O el mal carácter. En que el abuelo era mal carácter, la madre era mal carácter, el padre era mal carácter, la hija mal carácter, el hijo mal carácter, el nieto mal carácter. Eso no es normal. Eso son maldiciones. O un patrón cíclico que un hijo mujeriego. Es porque el abuelo era mujeriego. Se fija cuando las personas dicen, este es tomador igual que el abuelo, bebedor, tomador, o fumador igual que el padre, fumador igual que la abuela, fumador igual que el abuelo. ¿Qué es eso? Maldición generacional. A eso, y es algo tan simple que ahí nos damos cuenta de que se están repitiendo las mismas cosas de un pasado. Las mismas cosas de maldición de un pasado las están tomando los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos.
Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y aquí tenemos que ser responsables nosotros como padres. Se lo voy a decir aquí sin anestesia, para que pueda entender. Si usted hizo algo indebido y no lo ha cortado, sus hijos, usted le está abriendo la puerta para que le suceda lo mismo. Y voy a decir más o menos un caso fuerte para que se pueda entender. Hay gente que ha llegado a Cristo. Y cuando llegan a Cristo, ejemplo, que una persona fue violada y la persona no recibió administración. Por eso es que aquí entramos en la administración. Y la persona fue violada, llegó a Cristo, como la iglesia no le enseña sanidad, no le enseña liberación, solamente le enseña a congregarse, cantar corito, escuchar la palabra y irse para la casa. Y llegan con el problema a la casa, con problemas emocionales, con problemas de herida, vienen los recuerdos, el enemigo le habla, no está ministrado. Eso es lo que está hoy en día haciendo la iglesia. Lo emociona solamente con griterío, con movimiento de cuerpo, con áreas emocionales, pero no le dan sanidad, no le dan liberación. Por eso que los espíritus vienen cuando entran, cuando quieren, porque toman posesión del cuerpo. Entonces, si la persona tuvo una violación y esa violación, aún llegando a Cristo, eso se tiene que ministrar. No es lo mismo llegar a Cristo que ministrar. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 9? Cuando llegamos a Cristo somos hechos nueva criatura, el Señor nos lavó, nos limpió, nos colocó un nombre nuevo. Pero el verso 10, Romanos 10, 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no solamente salvación de salvarnos, sino salvación de aún lo que no hemos cortado. Ser salvo de eso, salvo del pecado, salvo de la corrupción, salvo de la violación, salvo de lo que nos hicieron, salvo de eso, porque se repite eso crónico, cíclico. Y yo creo que muchos de ustedes solamente tienen que pensar cómo era tu padre, cómo era tu madre. Si hay antecedentes en ti todavía de cosas malas, me refiero, o negativas, o enfermedades, o convulsiones, algo, es porque hay un patrón cíclico de maldición. Y significa que entonces no tiene nada que ver salvación con algo que a mí fue engendrado desde una genética de ADN. Los pecados de sangre, lo hablamos, Hebreos 12:4. ¿Qué es sangre? ADN. ¿Qué es ADN? Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. ¿Cómo se corta? Se corta a través de, primeramente, pedir perdón a un mundo espiritual, porque los padres, los abuelos, no sabemos, 14 generaciones, 49.151 ancestros, nos abrieron muchas puertas. Se pide perdón al mundo espiritual, o sea, reconociendo el mundo espiritual, a eso se refiere. No es que hay que pedir perdón al abuelo que murió, no, al mundo espiritual, porque en el mundo espiritual todos los de genética del pasado abrieron puertas al mundo espiritual. Reconciliación. Entonces, una reconciliación con Cristo del pasado. 2. Ahí donde viene el poder renunciar. Ahí viene la renuncia. La renuncia. Señor, yo renuncio a esto que mis padres hicieron. Hay gente que no tuvo sus padres y todavía tienen esa herida. No conocieron sus padres. Otros que el padre los dejó. Y fueron criados por abuelos, por parientes, y todavía eso les tiene esos recuerdos en la mente. Se renuncia a eso, a los ancestros, a la herida, se renuncia, y luego viene la liberación, que es más fácil porque ya se hizo los dos anteriores. Primeramente sanidad, luego va a venir la liberación. Entonces esto es muy importante, que se pide perdón a un mundo espiritual, o se cierran las puertas. Primero se cierran las puertas de los antecedentes de un pasado. Todas las puertas se empiezan a cerrar, pero también se pide perdón a un mundo espiritual. Eso es lo primero. 2, ya hablamos, la renuncia. Aquí usted tiene que ser sincero con el Señor, o si lo hace con ministro, como usted quiera hacerlo, y decir la verdad. Yo renuncio a lo que usted hizo. Y usted a lo mejor se acuerda de las cosas que hizo. A lo mejor fue a brujería, a hechicería, consultor horóscopo, y quizás otros pecados sexuales, o mentiras, o le gustaba andar en el chisme. Todo eso se tiene que cortar, pero eso se tiene que hablar. Con la boca se cree y con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Romanos 10, 10.
Mi esposo me dice que mi hijo tiene cosas igual que yo. Espero que sean buenas. Pero ahí vamos viendo, claro, porque son genes. Pueden ser muchas cosas buenas, positivas, pues también pueden ser negativos. Eso es gen igual. Si genética no tiene que ver porque tú eres malo, genética no tiene que ver porque tú eres bueno. Ambos se pueden mezclar. Ahora, si el hijo o la hija tiene cosas buenas, excelente, porque aquí hay padres y madres también que van a ver que sus hijos son iguales a ustedes. eh, y podemos nosotros confiar en el Señor y creer que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer conforme a su misericordia. Eso es muy importante, que Dios se mueva en su gracia y en su misericordia, entonces en todo lo que hoy estamos dando a conocer, que nos ayuda mucho a poder entender el mundo real y el mundo espiritual.